Muy bien, muy buenos días, buenos días. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y por el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos esta mañana, Padre, que hables tú a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que estemos realmente atentos y conscientes, Dios, de que lo que hoy tú nos vas a decir, Padre, realmente está nada más expuesto en tu palabra, Señor. Esta paz que de alguna manera todos queremos y todos necesitamos, pero te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que tú nos permites para poder compartirla. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo hermoso Jesús. Amén. Muy bien, pues esta mañana quiero compartirles algo maravilloso de lo cual habla la Biblia, porque si diríamos paz, tú me dirías cuál maravilloso si no existe tal paz. Pero la Biblia nos muestra claramente lo que es la paz bíblica, que si realmente lo que es realmente tener paz los unos con los otros. Pero lo más hermoso es entender por qué razón Dios lo expone de una manera a través de su Hijo y la manera en que Dios lo dice, porque cuando vamos a leer algunos versículos, a veces vamos a pensar que Jesús está contradiciendo, ¿no? Como diciendo, bueno, si realmente ha venido para traer paz a la tierra, pues él también dice que no es así. Entonces, creo que hubo dos tiempos maravillosos de paz en la tierra, en todo, desde el momento, desde Adán y Eva hasta la actualidad. Y esos dos tiempos, podríamos decir que fue la época de Salomón, donde realmente Dios nos muestra en su palabra que ese tiempo fue un tiempo de paz. ¿Por qué razón? Porque el que había tenido todas las batallas y todas las guerras y todo era su padre David. Realmente David fue un gran general y claramente ahí nos damos cuenta de que Salomón, el tiempo en que gobernó, que fueron 40 años, hubo una paz absoluta en toda la tierra. Y el otro tiempo es cuando Cristo vino a la tierra. Cuando Jesucristo vino a la tierra, lo muestra claramente así que en el Antiguo Testamento. Y para poder entender lo que hoy vamos a escuchar y poder creer realmente que la única manera para poder apropiar o tomar esa paz que realmente queremos y todos necesitamos y todos estamos buscando, es la única manera para poder entender cómo sí existe, aún en un mundo tan afectado, aunque todavía Cristo no esté en la tierra, ¿sí? Pero existe en cada uno de los corazones. Entonces, vamos a empezar primero a leer esta mañana el Evangelio de Lucas 2:14. Y en este Evangelio realmente vemos cómo aquí Dios nos hace ver cómo expone realmente la gloria en el momento del nacimiento de Jesucristo. Entonces dice Lucas 2:14, ¿lo quieres leer, Jaime, por favor? Dice claramente, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. así es, como dice, así que realmente nos hace ver claramente y en la tierra paz. Así que esta mañana quiero hablar de esa paz que puedes encontrar aún en un mundo tan afectado, aún con todo lo que estamos viviendo, ¿sí? ¿Y cómo podemos tener paz? Vamos a ver lo que dice realmente Lucas 12:49, que dice, y Jesús dijo, fuego vine a echar a la tierra. Entonces me dirás, oye Arturo, a ver, no venía realmente a que hubiera paz, ¿no? En esta tierra. Realmente se escucharía como una contradicción, ¿no? Pero él dijo que realmente vino a traer fuego a la tierra. Para poder entender estas palabras, quiero que nos vayamos ahora a Mateo, ¿sí? Y vámonos al capítulo 10 y vamos a leer del versículo 34 al 36 para que podamos ver realmente lo que Jesús nos hace ver. Es decir, esas son palabras de Jesucristo y nos hace ver claramente el hecho de que Él haya venido a la tierra, ¿sí? Y lo que va a suceder. Y dice claramente el 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en distensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así es, así como que dice, suena esto como una contradicción, ¿no? Oye, a ver, Jesús, no es que no que viniste a traer paz a la tierra. Ahora nos dices que hay una gran división o que va a haber una gran división. Sí, suena como que no sabía lo que estaba hablando. Como que a veces digo uno, bueno, ¿y realmente sabrá lo que estaba diciendo Jesucristo? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cuando vemos en el Antiguo Testamento, nos vamos a ir al libro de Isaías,
fue anunciado como él, como el príncipe de paz. Es la manera en que realmente Isaías anuncia el nacimiento de Jesucristo. Es decir, Isaías sabía perfectamente de que el Mesías iba a venir a la tierra, ¿sí? Y cómo iba a venir a la tierra. Entonces, si nos vamos a Isaías 9 y vamos a ver el versículo 6, para que te des cuenta de cómo fue esto profetizado 400 años antes de que Jesucristo naciera. Realmente Isaías lo profetizó para hacernos ver claramente lo que va a suceder. Y dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjate qué hermoso, príncipe de paz. Fíjate la manera en que Isaías muestra y anuncia cuando viene el nacimiento de Jesucristo a la tierra, cómo le da todos estos, ahora sí que atributos, ¿no? De quién es Él y quién va a ser Él y qué es lo que va a ser, ¿sí? Pero nos damos cuenta también cómo en ese nacimiento los ángeles, recuerda que cuando nació Jesucristo, la Biblia dice que los ángeles bajaron a la tierra. ¿Por qué? Porque para ellos fue algo impresionante el ver a nacer a Dios mismo, ¿sí? En la tierra. Dice que los ángeles bajaron realmente a alabar, ¿no? Y a anunciar el evangelio. Y lo dice Lucas en el capítulo 2, 13 y 14. Estamos leyendo estos versículos para poder entender lo que Dios nos quiere decir en este estudio. Y dice Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel 12. Del 13 al 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Fíjate, huestes celestiales, que si las huestes de Dios, que si los que estaban alrededor de Dios. Y dice, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así es, como que dice, volvemos a escuchar esa palabra de paz. Dices, oye, ¿realmente Jesucristo vino a traer esa paz? Vino a traer esa paz, tanto estando Él como no estando Él. Tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo realmente vamos a recibir esa paz? ¿Cómo vamos a obtener esa paz? ¿Sí? Si Jesucristo realmente no está ahorita todavía en la tierra. Así que Jesús empieza su ministerio a la edad de los 30 años. En ese momento también era un cumplimiento de la profecía. Que si para que él empezara su ministerio, recordemos que cuando estaban Jesús con su familia en las bodas de Canaán, ¿sí? Recuerden que ahora sí que María, ¿sí? Se le acerca y le dice realmente a Jesús, oye, pues ya que está todo el pueblo reunido, ¿no? Porque pues en una boda se invitaba a todo el pueblo, ya que está todo el pueblo reunido y que están todos los familiares y amigos, de una vez diles quién eres, ¿no? Preséntate delante de ellos. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Mujer, todavía no es mi tiempo. Que sí, que en ese momento todavía no empezaba el ministerio de Jesucristo. Así que en esa edad de los 30 años en la cual empieza su ministerio, nos damos cuenta de todo lo que Él nos enseñó, ¿sí? Ahora nos damos cuenta también que cuando una persona, por eso leímos anteriormente que había una enemistad, va a haber una enemistad, claro. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, de seguro hubo una enemistad dentro de tu hogar. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible que te hayas cambiado, supuestamente dicen, de que de religión, ¿no? La religión la traemos por heredad, no porque realmente, no porque no las hayan impuesto, sino es una heredad, ¿sí? Pero sí es importante entender, porque a veces como que no entendemos por qué razón, si llegamos con nuestros seres queridos y tratamos de compartirles realmente ese milagro, porque es un milagro, la verdad, es un milagro que tú le hayas entregado tu vida a Cristo. Es un milagro. Que si digas lo que digas, es un milagro. Es un milagro que tú estés aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso solamente lo hace Dios. Y claro que a las personas que están a tu alrededor no les agrada. Oye, ¿por qué no les agrada? Te voy a decir por qué. Porque tú ya empezaste a vivir correctamente. Y cuando tú empiezas a vivir correctamente, obedeciendo la palabra de Dios, a la gente no le agrada. Por eso hay esa división. El padre contra el hijo contra el padre, contra la nuera. Es decir, fíjate cómo dijo claramente, los enemigos están dentro de la casa. A veces pensamos que están fuera de la casa. No, tus enemigos están dentro de la casa.
Ellos son los que realmente no les agrada la manera en que tú vives. Así que no penséis, dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, es decir, una división. ¿Cómo reconciliarnos de esta manera? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y mucha gente ha reducido a Cristo, lo ha minimizado, ¿sí? Como un apaciguador amable, como un Dios amor, un Cristo amoroso, ¿sí? O como un Cristo que nunca va a haber, nunca, ¿cómo es posible que Él vaya a traer un juicio a la tierra? ¿Sí? Entonces, el mundo lo ha expuesto de una manera completamente diferente como está expuesto en la Biblia, porque no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Cristo dijo, están equivocados, soy un provocador de fuego. Eso es lo que ha hecho. Y por eso ha habido tanta división. Por eso están en contra de los protestantes, podríamos decirlo así. Por eso están en contra de las personas que han tomado esa decisión de creer realmente en Jesucristo como el Señor y Salvador. Están en contra de pensar de que es el único camino para poder llegar delante de Dios. Así que soy un portador de espada. Vengo a traer una división. Y dice, y en esta generación de la que realmente Dios nos está llamando, esta generación está atormentada. Y tú me dirás, oye, pero ¿por qué razón? Te voy a decir por qué. Porque hay una gran cantidad de filosofías. ¿Sabes cuántas religiones hay? 3,000. Entonces imagínate la locura, ¿sí? De lo que cada quien uno cree, ¿sí? En lo que supuestamente cree que es lo correcto. Pero no es así. Y claro que hay una generación atormentada y por esa razón muchas veces los jóvenes dicen, ¿Dios? Dios no existe. ¿Cómo crees que exista Dios? De todo lo que está pasando. Entonces no quieren creer en el Dios. Así que la razón por la que realmente Dios nos ha llamado, ¿sí? Es porque nos está haciendo ver que hay una era que es una revolución, ¿sí? Una revolución tecnológica. ¿Por qué razón? Porque ahora, como nunca, nos informamos de todo lo que está pasando en el mundo. No necesitas ir a cualquier otra parte para ver lo que está sucediendo, sino simplemente prendes ahora sí que el televisor o tomas la computadora y te vas a YouTube o lo que tú quieras, o WhatsApp o lo que es Telegram o lo que es todo Facebook, te das cuenta de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces hay una revolución tecnológica que está causando, ¿sí? Una revolución en todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque hoy nos enteramos lo que sucedió, por decirlo así, al día de ayer en Rusia y Ucrania, ¿no? Nos enteramos de que Putin se está, ahora sí que, vengando por lo que Ucrania hizo, ¿no? También nos enteramos de que ahora Líbano manda no sé cuántos misiles a Israel, ¿verdad? Y vemos cómo hoy va a haber respuesta de Israel hacia Líbano. Entonces, te das cuenta de que todas las noticias, hoy estamos escuchando todas las noticias de todo el mundo, que si no hay una noticia que no podamos escuchar o saber lo que está pasando. Así que estamos viviendo una revolución política. Estamos viviendo un nuevo orden mundial. ¿Te suena? Hablan mucho de la Agenda 2030. ¿Qué es lo que buscan? Un nuevo orden mundial. Que si, ahora sí, como dicen, vamos a volver así como cuando agarras tu teléfono y dices, voy a borrar todo, voy a así, volverlo a programar, ¿no? Lo que buscan ellos es eso, es lo mismo, un nuevo orden mundial. Y por eso cuando se habla de la Agenda 2030, muchos están de acuerdo, pero otros no están de acuerdo. Pero tristemente la gran mayoría está de acuerdo. Son pocos los que no están de acuerdo, pero la gran mayoría está de acuerdo. Así que las naciones están siendo derrocadas. ¿Por qué? Por esa revolución que hay en el mundo. Y vamos a ver, siempre van las noticias. Que si, oye Arturo, ¿no vamos a escuchar buenas noticias? No, ya no vamos a escuchar buenas noticias. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. Los tiempos serán malos y cada día serán más malos. Jesús simplemente nos hace ver en Mateo 24, ¿sí? Te vas a dar cuenta que en Mateo 24, no para que lo abras ahorita, sino para que, si lo quieres leer en tu casa, está hablando de la profecía, está hablando de lo que va a suceder cuando Jesucristo va a venir. Y en ese Mateo 24 dice claramente Jesús, dice, habrá guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque aún no es el fin, ¿sí? Habrá pestes. Oye, Arturo, ¿todavía no vienen? Todavía no. Se habla de otra peste, pero no tiene nada que ver con la de Dios, ¿sí? O quieren volver a encerrar a la gente, pero no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Se habla de hambre, va a empezar el hambre. Se habla de terremotos,
Ve cómo está temblando en la gran parte del mundo. Entonces, Jesucristo mismo nos está anunciando. Está anunciando todo lo que va a suceder. ¿Qué es lo que quiere? Que no te turbes. Que realmente tú tengas paz en tu corazón. Oye, ¿cómo puedo obtener esa paz? Te vas a dar cuenta cómo vas a poder obtener esa paz. Así que ahora, tristemente, si te das cuenta, bueno, yo porque me gusta escuchar un poco las noticias sobre todo lo que está sucediendo allá, ¿sí? Ahora sí que Biden salió diciendo de que ahora se va a ir contra Rusia, China y Corea del Norte. Imagínate, ¿no? O así como dicen, voy sobre esos tres. Perdóname, ¿cómo puedes decir que quieres una bomba, una tercera guerra mundial? No sabes ni lo que estás diciendo. Porque si llegara a haber una tercera guerra mundial, te quiero decir una cosa, la mitad de la Tierra desaparecería. La mitad del planeta desaparecería. Es decir, si somos 8.000 millones de habitantes en este momento, te puedo asegurar que más de 4.000 o 4.000 millones de personas morirían. Pero no es así. No es de esa manera. Así que hoy quiere todo el mundo hablar de bombas nucleares. Claro, hay un gran armamento nuclear. Israel tiene bombas nucleares, Corea del Norte tiene bombas nucleares, Rusia tiene bombas nucleares, Estados Unidos tiene bombas nucleares. Así que ahora como nunca, el nuevo siglo está cambiando. Y vemos cómo está cambiando, cambiando rápidamente con todo lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque está cambiando moralmente, está cambiando estructuralmente. Ve lo que está pasando ahora en los negocios. Hoy como nunca se están cerrando los negocios. Ve lo que está pasando en Estados Unidos. Es increíble la cantidad de negocios que se están cerrando en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuánta gente está perdiendo trabajo? Muchísima gente en el mundo está perdiendo trabajo. No nomás en nuestro país, en muchas partes del mundo. Ve los gobiernos, ve cómo están gobernando. ¿Tú crees que están gobernando correctamente? No es así. Todo está en un cambio. Y esto se está dando en una crisis. Oye, Arturo, ¿va a haber una crisis? Sí. ¿Más de la que estamos viviendo? Sí. Más de la que estamos viviendo. Va a haber una crisis. Pero te digo una cosa, para los que hemos creído, la Biblia dice claramente que no va a haber esa crisis, no vas a tener por qué apropiar, ¿sí? O atemorizarte por la crisis que va a venir. ¿Por qué razón? Porque eres hijo de Dios, porque le has creído a Él, porque Él sabe perfectamente cómo cuidar de nuestras vidas, Él sabe perfectamente cómo proveer, Él sabe perfectamente que no te vas a quedar sin alimento. Así que Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito en la cruz. Eso es lo que hace Dios. Ve el amor de Dios para con nosotros. Y la Biblia nos enseña 3 tipos de paz. Oye, no nomás que había uno, no, te vas a entender cómo hay 3 tipos de paz. Primero, está la paz con Dios. Ese es el primer tipo de paz. ¿Por qué razón? Porque la pregunta es, ¿estás en paz con Dios? Porque creo que la gran mayoría de los hombres no hay paz con Dios. Y fíjate lo que dice Romanos 5.1. Fíjate la manera como Pablo expone eso a Roma, ¿sí? En ese momento les hace ver claramente lo que está pasando. Y dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Fíjate, paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo. Oye, ¿no hay otra manera? No hay otra manera. La única manera para poder tener paz para con Dios es cuando tú estás aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando estás reconociendo que Él es el único camino para poder llegar delante de Él. Así que esto lo dice el apóstol Pablo. Y la mayor necesidad que tiene ahora todos nosotros esta mañana, y no nomás nosotros, sino el mundo entero, ¿sí? Como individuo, es tener paz con Dios. Lo más importante es que tú tengas paz con Dios. Y muchos dirán, no estoy en una guerra con Dios. Te digo una cosa, sí lo estás. Sí estás en una guerra con Dios. ¿Por qué razón? Porque simplemente estás en contra de Él. ¿Por qué razón? Porque no estás obedeciendo. Porque has realmente, ahora sí como dicen, afectado la ley. Entonces traes una guerra. Así que Dios lo llama una guerra. Es una guerra espiritual. Es una guerra que tú tienes internamente con Él. ¿Por qué? ¿Por qué está esta rebelión? Porque la Biblia nos hace ver claramente que somos rebeldes. Dice la Biblia claramente que Cristo murió por nuestras rebeliones. Somos rebeldes.
aunque no querramos reconocerlo. Así que tenemos una rebelión delante de Él, ¿sí? No queremos, ¿qué? Hacer su voluntad. Porque no queremos hacer su voluntad, queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y tampoco no nos hemos rendido delante de Él. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Realmente lo has aceptado? ¿Lo has apropiado? ¿O simplemente eres un miembro de la iglesia? ¿Cuántas personas simplemente se dicen cristianas? O por el hecho de ir a una iglesia, o por el hecho de escuchar la palabra de Dios, creen que ya tienen una relación con Dios, ¿sí? O eres una persona bastante decente, ¿sí? Que por ser tan decente, ¿sí? Crees que tú tienes una relación correcta con Dios. Pero la Biblia dice que ni siquiera conocemos nuestros corazones. Fíjate cómo dice. Dice la Biblia claramente que todos estamos mal. Todos. Por eso dice claramente que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanece para siempre. ¿El etíope cambiará su color? No. No. Así que, ¿quieres saber cómo es tu corazón? Fíjate cómo lo dice Jeremías 17:9. ¿Por qué es la manera para que te des cuenta de cómo es tu corazón? Porque muchas veces pensamos que nuestro corazón es bueno o que no es tan malo, ¿no? Pero quiero decirte que Dios te hace ver claramente cómo es tu corazón. Y dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Fíjate, engañoso. Y fíjate, y más que todas las cosas. Y luego dice, Y perverso. fíjate qué fuerte. No nomás es engañoso, sino también Dios te hace ver claramente que tu corazón es perverso. Pero hay otra cosa más impresionante. Dice, ¿Quién lo conocerá? ¿quién lo conocerá? ¿Conoces tu corazón? Perdóname, no conoces tu corazón. Ni tú mismo conoces tu corazón. Fíjate cómo dice, nuestro corazón es engañoso y desesperadamente malvado. Ve al hombre cómo está. Dices, no puede ser todo lo que está sucediendo. Te digo una cosa, a mí me da tristeza, te lo digo sinceramente, me da mucha tristeza cuando veo estas noticias que la gente en Ucrania le tienen que decir, tienes que salir, ¿por qué? Porque va a haber un ataque. Es como si ahorita te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que salirte de la ciudad de donde estás viviendo porque va a venir un ataque de misiles. Y agarra lo que puedes y salte de aquí. Y la pregunta es, ¿y a dónde vas? ¿Y a dónde me voy? Imagínate toda esa gente, ¿a dónde se va? Ahorita que el Líbano, que realmente también está siendo afectado, mucha gente, ¿sabes qué? Tiene que salir. ¿Por qué razón? Porque tristemente los terroristas están atacando a Israel y Israel no se va a dejar. ¿Y qué va a hacer? Va a atacar Líbano. Y me da tristeza porque es el lugar de mis padres, de mis abuelos. Y dices tú, ahora entiendo por qué ellos emigraron. Yo no lo entendía cuando era joven, pero ahorita que lo veo, digo, ahora entiendo por qué emigraron. ¿Por qué razón emigraron? Por una simple y sencilla razón, por la guerra. Y siempre ha habido guerra. Y ve lo que está sucediendo. Así que Marcos 7:21 al 23 te dice claramente cómo es tu corazón. Porque no estamos hablando de la mente, estamos hablando del corazón. Todo lo que tú piensas y todo lo que tú haces está dentro de tu corazón. Y fíjate cómo Marcos 7:21 al 23 expone claramente cómo es tu corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres, Fíjate cómo lo dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Imagínate. Yo creo que nada más al escuchar la mitad dice Dios, ya mejor ya no digas más. Ya no, ya párale, ¿no? ¿Sí? Es que no te estás dando cuenta de que te estás rebelando contra Dios. No eres muy consciente de lo que tú estás haciendo. No estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. No estás dedicando tiempo a la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? No estás dedicando tu tiempo al estudio. ¿Realmente estás estudiando la palabra de Dios? ¿Realmente estás anhelando el estudiar la palabra de Dios y el conocer más de Él? ¿No estás dedicando tu tiempo a ganar las almas? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué es lo que te está preocupando? No estás dando todo lo que tienes que dar. ¿Por qué? Porque Dios dice que ahora sí que, si te tomó, es para un proyecto. Si en ese momento estás creyendo, es porque Dios tiene un plan para ti. Así que Dios te mira y en ese momento Dios va a pronunciar un veredicto. ¿Cómo estás delante de Dios? Imagínate que te presentes delante de Dios el día de hoy. ¿Cuál va a ser el veredicto? ¿Cuál va a ser el diagnóstico? ¿Cómo está tu corazón? Porque tenemos que examinar nuestro corazón, no estar pensando en el corazón de la otra persona. A veces no nos gusta estar realmente examinando nosotros a nosotros mismos. Queremos examinar hablamos mal de las demás personas. Nos gusta hablar de las demás personas. Pero la pregunta, ¿y qué está pasando dentro de tu corazón? ¿Realmente el diagnóstico de Dios va a ser el correcto? Él te va a mirar. ¿Y cómo te va a mirar? Te voy a decir cómo te va a mirar, como un pecador. Porque somos pecadores delante de Él. Así que Isaías dice claramente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Y cada cual se apartó por su camino. Claro, todos nosotros nos descarriamos. Nos hemos rebelado contra Dios. Cada quien agarra su camino. Cada quien toma lo que más le parece. Como dice la Biblia, cada quien hace lo que bien le parece y nada más busca lo suyo. Oye, los demás no me interesan. Porque es lo que estamos viviendo. A la gente no le interesa lo demás. Has quebrantado la ley de Dios, estás en rebelión contra Dios y lo que necesitas es reconciliarte. Eso es lo que Dios quiere. Reconcíliate con tu Creador. Tenemos que reconciliarnos con Él. Y la mayor necesidad que tenemos esta mañana es reconciliarnos con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Fíjate lo que dice Pablo a la iglesia de los Colosenses. Le dice claramente en el capítulo 1, versículo 20. Fíjate cómo nos hace ver que nos tenemos que reconciliar con Él. Y por eso Dios nos hace ver claramente que nos tenemos que reconciliar con Él. Aunque tú digas que le has entregado tu vida a Cristo, la pregunta, ¿estás viviendo para Él? Si no lo estás haciendo, te tienes que reconciliar con Él. Y dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate, haciendo la paz. Fíjate cómo vamos a estar escuchando. En varios versículos que vamos a estudiar, vas a estar escuchando la palabra de paz. Oye, ¿por qué Dios la repite tanto? Porque no la hay. Porque no existe como tal. ¿Cómo te vas a reconciliar con Dios? La única manera para poderte reconciliar con Dios es a través de la cruz. Oye, ¿no hay otra manera? No hay otra manera. Es la única manera para podernos reconciliar con Él. Cristo extendió su mano. Eso es lo que hizo en la cruz. Extendió su mano, la mano de Dios, ¿sí? Y tomó a Dios y la otra mano tomó tu vida. Con cada una de sus manos, una con Dios y otra contigo. Eso es lo que está haciendo Cristo en la cruz. Extendiendo esa relación, esa comunión. ¿Por qué? Porque no existía como tal. Así que nos unió y nos reconcilió con Dios a través de la cruz. No hay otra manera para poder reconciliarnos, no hay otra manera. Por eso Jesucristo fue sacrificado. Así que solo puedes encontrar a Dios a través de la cruz. No hay otra manera. El hombre trata de buscar a Dios de diferentes maneras. No hay otra manera. La Biblia dice que solamente hay una manera. ¿Y cuántas personas han sido quebrantadas? Y han reconocido que sus vidas han sido una locura. Hoy realmente vemos testimonios en todo el mundo, ¿eh? No nomás en nuestro país, en todo el mundo, cómo hay gente que está siendo quebrantada y se ha reconciliado con Dios. ¿Cuántas personas en la cárcel hoy pueden estar escuchando el Evangelio? Porque así pasa. En las cárceles la gente tiene que escuchar el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quisieran ser libres, pero están en la cárcel. Pero hay una manera de liberarlos. Aunque no puedas salir de la cárcel, puedes ser libre delante de Dios. Te puedes reconciliar con Dios. Dios va a perdonar el pecado de las personas que están dentro de la cárcel. Recuerda que Jesús vino realmente por los pecadores. Porque los que no necesitaban ser sanados, ¿para qué? Vengo para realmente por los pecadores, por los que realmente han pecado. Así que hoy, como nunca, se puede estar predicando el Evangelio en los hospitales. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que se está convirtiendo.
¿Por qué? Por todo lo que estamos viviendo. O mucha gente puede estar teniendo una enfermedad como un cáncer y que tengas poco tiempo de vida. Y la pregunta es, muy bien, ¿y ahora qué quieres hacer? Si ya los doctores te dijeron que tienes poco tiempo de vida, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a querer seguir viviendo tu vida o te vas a querer reconciliar con Dios? No que Dios lo haya mandado, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, Dios no manda ninguna enfermedad. Todos los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Es más, Él vino a sanar nuestras enfermedades. Es más, la Biblia dice que Él vino a tomar nuestras enfermedades en la cruz. Nosotros nos hemos enfermado. Somos quebrantados y nos damos cuenta que es el único camino para poder llegar delante de Dios. Así que, como lo dice Isaías 53:5, dice, y te lo voy a leer, porque fíjate la manera en que lo expone, Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por su sangre fuimos nosotros curados. Eso lo profetizó Isaías. Sabía perfectamente lo que iba a pasar. Jesucristo sabía perfectamente a qué venía. Sabía el tiempo que iba a estar en la tierra. Así que muchas personas han hecho a un lado su orgullo, porque es eso. Tienes que hacer a un lado tu orgullo y con humildad tienes que decir, he pecado contra Dios. Dios, perdóname, lo siento. Lo siento, tienes que arrepentirte. Estoy dispuesto a que entres a mi vida. Estoy dispuesto a que cambies mi vida. ¿Cuántos quisiéramos cambiar nuestra vida? La única manera para poder cambiar tu vida es a través de Él. Es el único que lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque tiene que cambiar tu corazón. No puedes entrar al cielo con el mismo corazón, ¿sabes? ¿Por qué razón? Porque si no el cielo sería igual que la tierra. Por eso tiene que cambiar aquí en la tierra. No puedes llegar con el mismo corazón al cielo. Entonces sí es importante entender eso. Recuerdo una ocasión cuando estaba predicando en Veracruz hace muchos años. Y recuerdo que en esa plática llegó una persona, yo no la conocía. Ahora sí que un amigo mío le dijo a esta persona que fuera a escuchar. ¿Por qué razón? Porque él ya estaba queriendo atentar contra su vida. Yo no lo sabía. Y en esa plática, cuando él empieza a escuchar el Evangelio y empieza a escuchar que verdaderamente hay una salvación, que hay un cambio de vida, ¿sí? Que hay un cambio de mente, que hay un cambio de corazón. Ese día, cuando al terminar la predicación, recuerdo que esa persona agarró y me dijo, ¿me quieres acompañar? Yo no lo conocía. Le dije, sí, claro. Y salimos a la calle, me subí a su coche y de repente saca una pistola. Me dice, estaba a punto de salir de este lugar a quitarme la vida. Eso es lo que iba a hacer. ¿Cuántas personas están hoy atentando contra su vida? ¿Cuántas personas no le ven salida a este mundo? ¿Cuántos jóvenes se están quitando la vida? Muchos. Muchos de ellos se están quitando la vida. Hoy la tasa de personas que se quitan la vida en el país y en el mundo es una locura. ¿Eh? Es una verdadera locura. Y te estoy hablando de jóvenes. ¿Por qué razón? Porque no le encuentran sentido a la vida. Ya no le encuentran sentido. Y aumenta cada hora. Muchas personas se están llevando al final de sí mismas sus vidas. ¿Por qué razón? Porque no ven futuro. Con todo lo que están viviendo, no hay futuro. Y parte de esto ocurre en la iglesia del mundo. Qué triste, ¿no? Qué triste escuchar este tipo de noticias. Personas que tienen una religión, personas que tienen a Cristo supuestamente en su corazón, ¿sí? ¿Qué le dijo Dios a Nicodemo? Tienes que volver a nacer. Un hombre religioso, un hombre que conocía la palabra de Dios, un principal de la sinagoga, un hombre muy poderoso. No por lo que hayas aprendido, no por lo que hayas leído, no porque enseñes la palabra de Dios. Muchas personas enseñan la Biblia, ¿sí? Sin haberle entregado su vida a Cristo. ¿Y eso qué? La Biblia dice que tienes que volver a nacer. Todos necesitamos nacer de nuevo, religiosos o no religiosos. Todos tenemos que tomar esa decisión. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Todos necesitamos nacer de nuevo espiritualmente hablando. Todos. Nos hemos separado, el pecado nos ha separado de Dios. Así que él siendo un hombre como era,
Jesús le dijo claramente lo que tenía que hacer. Y nos damos cuenta de que lo hizo, ¿sabes? Oye, ¿cómo lo sabes, Arturo? Porque al final, cuando fue crucificado y fue muerto, lo primero que fue Nicodemo fue a pedir con José de Arimatea el cuerpo de Cristo. Ahí reconoció que él era el Mesías. Ahí entendió lo que es volver a nacer espiritualmente hablando. Ese Nicodemo, ese hombre religioso, ese maestro, murió y le entregó su vida por completo al Mesías. Le entregó por completo su vida a Jesucristo. Eso fue lo que hizo. Así que de eso se trata la cruz. A veces no entendemos de qué se trata la cruz. Cristo hizo una parte en la cruz al morir por ti y por mí. Él ya pagó por ti y por mí. Dios está dispuesto a ofrecerte el perdón. Si aceptas el sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo, Él te va a perdonar. Claro que te va a perdonar. Y te perdonará si realmente lo estás aceptando. Pero más que eso, te quiere cambiar. Porque no nomás es el nuevo nacimiento. Quiere cambiar tu corazón. Quiere cambiar tu mente. Quiere cambiar tu actitud. No puedes seguir como estás. Así que Él comenzará la vida eterna aquí. ¿Quieres saber cómo va a ser el cielo? El cielo se empieza aquí en la tierra. Cuando realmente le entregas tu vida a Cristo, empiezas a vivir como Él dice. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces empiezas a realmente a ese pedazo del cielo, lo empiezas a disfrutar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sabes que estás en manos de Él. Comienzas esa vida eterna ahora. No cuando llegues al cielo. Esta mañana, ahora mismo. Y puedes tener el cielo en la tierra si tú tomas esa decisión. Puedes tener el gozo que Dios te quiere dar. Puedes tener la paz que Dios te quiere dar y la seguridad que Dios te quiere dar. Esas tres cosas Dios te las puede dar. ¿A través de quién? A través de Cristo. Así que en medio de este mundo que realmente se está desmoronando, porque tengo una cosa, se está desmoronando. Este mundo cada día va de mal en peor. Y de hecho, eso significa la paz. Paz significa tranquilidad sin importar las circunstancias. No importa que caigan las bombas, ¿eh? No importa que estés escuchando de guerras. No importa que el mundo se esté desgarrando, ¿sí? No importa que tu esposo te deje o tu esposa te deje o tus hijos te abandonen. No importa, ¿sí? No importa que haya llegado la muerte familiar a un hogar. Todas estas causas, ¿va a haber lágrimas? Sí, va a haber lágrimas. Claro que va a haber lágrimas. Pero en medio de esto hay una paz. Es lo más increíble. Y fíjate cómo lo dice Pablo en la carta de los Filipenses 4:7. ¿Por qué? Porque es la única manera para poder tener paz. Aún con todo lo que estés viviendo, yo no sé lo que estás viviendo, pero aún con todo lo que estés viviendo, fíjate cómo Pablo le dice a a los de Filipos, le dice claramente, porque imagínate Pablo todo lo que padeció. Fíjate cómo dice el capítulo 4, versículo 7, fíjate cómo lo dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, sobrepasa. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, dices tú, estoy pasando por una situación difícil y no sé por qué tengo paz. Porque esa paz solamente la puede poner Dios en tu corazón. Estés pasando lo que estés pasando. Y luego dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oye, ¿en quién más? En Cristo Jesús. Volvemos a lo mismo. Esa paz que nosotros queremos, ¿quién es el único que nos puede ofrecer? Cristo. No hay otra persona que te pueda ofrecer la paz. Y esto nos lleva al segundo punto. Esta paz de Dios en tu corazón ahora, fíjate cómo lo dice Juan 14:27. Que si ya vimos la primera, ahora vamos a ver la segunda. ¿Sí? Y fíjate cómo simplemente Jesús, cuando fue crucificado y luego resucitado, fíjate la manera en que se presenta delante de los apóstoles y los discípulos. ¿Qué estaba pasando con ellos? Estaban escondidos. Estaban temerosos pensando de que los iban a matar. Y fíjate cómo se presenta Jesucristo delante de ellos y fíjate lo que les dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Así es. Fíjate, mi paz os doy. Y luego dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ni tenga miedo.
¿Por qué razón? Porque el mundo no te va a dar la paz. En el mundo no va a haber paz. El mundo está buscando la paz, ¿sabes? Pero él no te la va a dar. Al ver al mundo y ver lo que estamos viendo, muchos quieren olvidar todo lo que está sucediendo. ¿Cómo? Emborrachándose. Es lo que hacen. Están como esos animales ese animal que esconde, ¿cómo se llama ese animal que esconde la cabeza en la tierra? El avestruz. ¿Quién enterrar su cabeza en la tierra? ¿Sí? Está todo el cuerpo del avestruz afuera y no quieren saber lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué hacen? Buscan la manera de cómo olvidar lo que está sucediendo. Y claro, creen que el emborracharse los va a llevar a olvidar. Sí, pero por un breve tiempo. Porque ya cuando vuelvas en sí te vas a dar cuenta de que no va a estar tan bueno. ¿O cuántas veces lleva a la gente a quererse drogar pensando que pueden salir de este mundo, ¿sí? A través de las drogas. ¿Por qué razón? Porque creen que ahí van a encontrar la paz. No existe como tal. Puedes salir de aquí y tener una aventura sexual y creer que vas a tener un poco de paz, o un poco de diversión, o un poco de alegría, o un poco de gozo, ¿sí? Pero simplemente te voy a decir una cosa, es un placer corto. Es un placer corto. Porque te vas a dar cuenta de la realidad. Es temporal, es momentáneo. Y entonces llega el terrible momento de la verdad, cuando debes enfrentar la realidad, cuando debes enfrentar a Dios. Debes enfrentar el juicio. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un juicio. Debes enfrentar la vida eterna y no tienes paz de Dios. Y el mayor legado que Cristo nos dejó fue su paz. Por eso lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y piensa en la serenidad con la que Jesucristo se movía en la tierra. ¿Tú crees que él de alguna manera estaba ahí debatiendo con los religiosos? ¿O con las personas que lo estaban persiguiendo? No, en lo más mínimo. ¿Cómo quiere Dios que estés en esta tierra igual que él? Que aunque te digan lo que te digan, ¿sí? Porque te lo van a decir, ¿sí? Tú no te involucres. No tienes por qué estar involucrándote. Tú sé feliz. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas feliz. Así piensa en la serenidad de Jesucristo. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, realmente ves a Jesús y dices, wow. Y ve todo lo que vivió y ve todo lo que padeció. Recuerda que no iba de aquí para allá, como todos nosotros, ¿no? Primero que queremos estar aquí, luego nos queremos ir para otro lado y luego nos queremos, pensando de que vamos a encontrar la felicidad o la paz en cualquier otro lugar. Parecía tomarse el tiempo con cada persona. Eso es lo que hacía Jesucristo. Se tomaba el tiempo. Él tenía solamente 3 años para enseñarle a los apóstoles y a los discípulos a tener una vida como él quería que la tuviera. Fueron 3 años. ¿Podría haber alimentado a todo el mundo? Claro. ¿Recuerdas que dice la Biblia que alimentó a 5,000 sin contar mujeres ni niños en una ocasión? Y en otra ocasión a 4,000 varones sin tampoco contar mujeres ni niños. Jesús puede alimentar a todo el mundo, ¿sabes? Sin ningún problema. Pero la pregunta es, ¿por qué te acercas a Él? ¿Cuál es la razón por la que te acercas? ¿Porque tienes una necesidad? ¿O porque tienes algún problema? Esa es la manera en que tú te acercas a Él. Eso es lo que se pasaba con esa multitud. Recuerda las palabras de Jesús cuando les dijo a los apóstoles, ¿y ustedes qué esperan para irse? ¿No? Ya todos los que ya habían sido comidos y satisfechos, ya todos se habían ido. Y Jesús les dijo, ¿y qué esperan ustedes para irse? Como diciendo, no los necesito. ¿Eh? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Y a dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Como quien dice, no hay otro lugar. Podría haber detenido todas las guerras. Claro que las podía detener, ¿sí? Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué razón? Porque Dios tiene un plan. Oye, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios? La Biblia dice que un día va a venir a gobernar. Ahorita, ahorita simplemente le está dando el gobierno a Satanás. Porque el que gobierna este mundo es Satanás. Ese es el que gobierna este mundo. Es el que tiene el control de todo lo que está sucediendo. El plan de Dios era que Cristo fuera a la cruz, tomara tus pecados y los míos, y Dios podía llegar realmente a decirte, ahora sí, voy a mandar a mi hijo a qué? A gobernar. Porque va a venir a gobernar. Va a venir a reinar, la Biblia lo dice.
Y si realmente el Antiguo Testamento cumplió el hecho del nacimiento del Mesías, y ahora dice que va a regresar, él mismo dice que va a regresar, ¿por qué no le vamos a creer? Y el mundo no le quiere creer. Así que no pienses que Dios te va a dar una palmadita y te va a decir, mira, está bien ir Arturo Liz, no hay problema. Ahora sí que vamos a entrar al cielo, no pasa nada. Brenda, a ver, lo que hayas hecho no pasa nada, ¿no? ¿Tú crees que nos va a estar dando palmaditas? No, no es así. No es de esa manera. ¿Qué es lo que hizo Dios? Decidió perdonarte. Eso es lo que decidió. Esa decisión la tomó porque tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Es una decisión personal. Así que realmente hemos quebrantado la ley. Hemos pecado. Y para nosotros el pecado parece trivial, ¿sí? Como dice la palabra, dice claramente, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. A lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Hace las cosas correctas y para la gente que dice que hace el mal es incorrecto. Y toda la gente que hace lo incorrecto, para la gente dice que es correcto. Imagínate, qué locura. Fíjate el mundo en el que estamos viviendo. Así que no les importa lo que esté sucediendo, no les importa lo que esté pasando. Pero para los ojos de Dios es muy serio. Para Él sí es muy serio. Y fíjate cómo lo dice Apocalipsis 21:8. ¿Por qué razón? Porque es una manera de que identifica a todos, ¿no? Así como quien dice, lo maneja por grupos. La pregunta es, a ver en qué grupo te encuentras, ¿no? Porque podrás decir, tal vez no me encuentre en alguno, pero te vas a encontrar en alguno de estos grupos. Y fíjate cómo lo expone. Pero los cobardes e incrédulos. Fíjate qué impresionante, fíjate cómo empieza. Cobardes e incrédulos. Tú dirías, oye, debería de empezar con la siguiente parte. Y dice la siguiente parte. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es. Todos se encuentran en este grupo. Tú hiciste algo dentro de este grupo. Solamente tu corazón sabe perfectamente lo que hiciste. Por eso dice claramente, y todos los mentirosos. Así como pensando, para que no pienses que alguien se va a escapar, ¿no? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oye, Arturo, ¿y cuál fue la muerte primera? La espiritual. Cuando tú pecaste la primera vez, la Biblia dice que tu espíritu murió delante de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? Reconciliarse contigo. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué razón? Porque quiere darte una vida eterna. Dios es un Dios justo, absolutamente justo. Alguien que tuvo que soportar el castigo. ¿Quién fue? Su Hijo Jesucristo. Alguien que tuvo que pasar el tiempo en la prisión. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo pasó en la prisión. Alguien que tuvo que sufrir los dolores del infierno. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo sufrió esos dolores en el infierno. Acuérdate cuando estaba orando en el Getsemaní. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la única manera para poder salvarte, ¿sabes? Porque no existía más. Y Jesucristo salió y dijo, yo lo haré. Después de la oración y que no había otra manera, Él dijo, yo lo haré. Yo me voy a sacrificar. Así que tomó nuestro juicio y tomó nuestro infierno. Y cuando estaba en esa cruz, esa gente que lo estaba clavando en sus manos, esa gente que estaba clavando sus pies, esa gente que gritaba, crucifíquenle, esa gente que lo insultaba y le escupía, ¿sabes cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre, perdónalos. ¿Por qué razón? No saben lo que hacen. Claro, el hombre no sabe lo que está haciendo. Por eso fueron las palabras de Jesús. Perdónalos. ¿Recuerdas al ladrón de la cruz? Él merecía morir. Él era un delincuente, él era un asesino, tenía que pagar por lo que había hecho. ¿Y qué hizo? Simplemente se volvió a Jesús y le dijo, te pido que te acuerdes de mí cuando vuelvas. ¿Y qué le dijo Jesús? Esta noche, esta noche. No le dijo mañana, no le dijo en una semana, no le dijo en un año. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué esperanza? No dudo que en ese momento hubo una paz en el corazón de este hombre, aún estando en la cruz. Hubo una paz porque tenía la seguridad a dónde iba a ir. Tenía la seguridad a dónde iba a abrir sus ojos. Así que realmente hay una historia en la Biblia donde nos muestra claramente lo que Dios hizo. Pero no nos gusta. No nos gusta leer la historia.
cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿te acuerdas? Injustamente, porque estaban padeciendo. ¿Qué hizo Dios? Fíjate lo que estaban haciendo ellos. Habían sido golpeados, habían sido lastimados, los metieron en la cárcel, los encadenaron. ¿Se quejaron? No. Pablo y Silas se pusieron a cantar. Es lo que hicieron. Cantando y alabando a Dios. ¿Sabes qué fue impactante? Que le empezaron a compartir a todas las personas que estaban dentro de la cárcel. Eso fue lo que hicieron. No se empezaron a quejar con Dios de por qué Dios estoy aquí en la cárcel. Simplemente empezaron a compartir a la gente. ¿Qué hizo Dios? Mandó un gran terremoto. Y dice la Biblia claramente que las cadenas se les cayeron a todos y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Qué sucedió? El carcelero, cuando vio ese terremoto y vio que estaba abierta la cárcel, quería quitarse la vida. ¿Por qué razón? Porque si él sabía perfectamente que si los ladrones o la gente que estaba en la cárcel escapaba, a él lo iban a matar. Y dijo, mejor me la quito. ¿Y qué le dijo Pablo? No, no te la quites. Todos estamos adentro. Nadie ha escapado. Y en ese momento, ¿qué hizo el carcelero? Se puso de rodillas delante de Pablo. Y simplemente le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y muchas veces le preguntamos a Dios, ¿qué tengo que hacer, Dios? Simplemente Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Y no es una vez, no es por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Sino porque era un testimonio. Por eso en cada casa vemos que tal vez hay una persona que le ha entregado su vida a Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que seas un testimonio. Para que las personas que están a tu alrededor, que la familia que está a tu alrededor, que la gente que está viendo a tu alrededor, se dé cuenta de que estás viviendo para Cristo, que tu vida está siendo transformada, que tu vida está siendo cambiada. Así, claramente, eso fue lo que sucedió. Simplemente tomó la decisión de decir, yo creo, yo creo. Y en ese momento él creyó, y lo único que tú necesitas es creer. Dios no quiere que hagas algo más. ¿Por qué razón? Porque es por fe. Y en ese momento el carcelero recibió a Cristo. ¿Por qué razón? Porque lo hizo por fe. Se dio cuenta de que estos varones eran varones de Dios. Fue salvado, fue perdonado antes de que terminara la noche. ¿Sí? ¿Y qué hizo el carcelero? Fíjate lo que hizo. Fue un testimonio. Lo primero que hizo fue servir. Lo primero que hizo fue limpiar, ¿sí? Todos los golpes y todo lo que el daño que les le habían hecho, tanto a Pablo como a Silas, los empezó a curar. Fíjate el testimonio. ¿Te acuerdas de la suegra de Pedro cuando estaba enferma? Lo primero que hizo Jesús cuando fue y la sanó, ¿qué hizo la mujer? Lo primero que hizo fue levantarse y servir. Oye, si Dios ya te sanó, si realmente le entregaste tu vida a Cristo y Él tiene tu vida en tus manos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Realmente le estamos sirviendo o nos estamos sirviendo? Dios quiere que le sirvas, eso es lo que Dios quiere. Así que puedes ser tocado por Cristo esta mañana y nunca más volver a ser el mismo, porque Dios no quiere que seas el mismo. Y en tercero y último lugar, dice, está la paz con nuestros semejantes. Claro, en ese momento, pues cuando ya le entregaste tu vida a Cristo, ya tienes paz con Dios, ya tienes paz contigo mismo, pues vas a tener paz con tu semejante. Y fíjate cómo lo dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es. Otra vez, la única manera, en Cristo. Entonces no puedes decir que aceptas un perdón y no perdonar. No. Mira, si no has perdonado, no puede haber paz en tu corazón. No puede haber paz en tu corazón. Tienes que perdonar. Si Dios ya te perdonó, tú tienes que perdonar. Y en ese momento va a haber paz con tu prójimo. Así que en este mundo en el que vivimos, si no está Cristo en tu vida, nunca habrá una paz permanente. Han firmado miles de tratados de paz en el mundo. Miles de tratados. ¿Sí? Y sí, fíjate qué impresionante. Y todavía vivimos con guerras. Como quien dice, no sirven los tratados. Pero llegará un día y un tiempo que no tendremos guerra. Llegará un día, un momento en donde habrá una paz absoluta en la tierra.
Y fíjate cómo lo profetiza Isaías, ¿sí? En el capítulo 2, en el versículo 4, porque está profetizando algo que todavía no ha acontecido. Es algo que va a acontecer, es algo que va a suceder. Así como profetizó el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo, está profetizando lo que va a pasar al final. Y fíjate cómo lo dice. Isaías 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se prepararán más para la guerra. Así es, no va a haber más guerra. Todos quisiéramos que llegara ese momento. Eso va a suceder, quiero que lo sepas. Las guerras van a ser eliminadas. Vendrá una paz absoluta y luego en la escritura dice claramente, fíjate cómo lo dice Ezequiel, porque es una profecía que todavía tampoco no se cumple. Es una profecía que se va a cumplir. Ezequiel 34, 25. Fíjate cómo lo expone realmente Ezequiel. Es una manera de hacernos ver y darnos la seguridad, ¿sí? De que va a haber una paz absoluta. Y dice 34, 25. Y estableceré con ellos pacto de paz. Fíjate, otra vez, voy a establecer un pacto de paz. Y luego dice, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. y luego dice Ezequiel 37, 26, en el mismo Ezequiel, para que te des cuenta de cómo vamos a estar. Qué hermoso es levantarte y saber que hay paz. Qué forma es levantarte y saber que no hay ningún problema, que no hay ninguna discusión, que no hay ninguna enfermedad, que no hay ninguna agresión. Y luego dice el 37, 26. Y haré con ellos pacto de paz. Otra vez, fíjate cómo muestra otra vez. Haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Como dicen, para siempre. No es momentáneo, es para siempre. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Imagínate. ¡Wow! Ahora sí que ¿quién es el que va a estar gobernando? Cristo. Él es el que va a estar gobernando. Así que llegará el día donde tendremos una paz total. Sí, llegará ese día. Y fíjate cómo lo expone al final el libro de Revelación, que es Apocalipsis. Dice en el capítulo 21, versículo 4. Esto es para los creyentes. Fíjate cómo, qué hermoso es estar delante de él, ¿sí? Y ve la manera en cómo lo expone Juan en el Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjate, va a limpiar tus lágrimas. Eso es lo que va a hacer Dios. Va a limpiar tus lágrimas. Y luego dice, Y ya no habrá muerte. ya no habrá muerte. Fíjate qué increíble. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Así es. Porque las primeras cosas pasaron. Así es. Fíjate qué increíble. No habrá llanto, no habrá dolor. Va a haber gozo. ¿Quieres un mundo así? ¿Quieres vivir en un mundo así? Pues la única manera para poder vivir en un mundo así es entregándole tu vida a Cristo. Porque no hay otra manera. Vendrá a ser un mundo maravilloso y glorioso. Jesús va a gobernar el mundo y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Amor perfecto, misericordia perfecta. Ese es el futuro. ¿Qué futuro quieres? ¿Cuál es el futuro que tú quieres? ¿Quieres la promesa de Jesucristo? ¿Estás confiando realmente en Él? ¿Lo quieres recibir como tu Señor y Salvador? ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que vas a morir. Y te digo una cosa, cuando tú mueras, ¿sabes qué es lo más hermoso? La Biblia dice que va a venir un ángel, te va a tomar y te va a presentar delante de Dios. Y el que va a estar al lado es Cristo, diciendo, Padre, yo pagué por él. Fíjate qué hermoso que un ángel venga por ti y te lleve a la presencia de Dios. La única manera es tomar esa decisión, aceptando a Jesucristo en tu corazón. Así que estarás con Él para siempre. Mira, sé de dónde vengo, sé por qué estoy aquí, pero te digo una cosa, sé a dónde voy. Eso es lo más maravilloso, sé a dónde voy. Por la decisión que tomé hace 28 años de entregarle mi vida a Cristo. La decisión es personal. Tú tienes que decidir.
¿Quieres paz en esta mañana? La Biblia dice que entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. Dios dice, no endurezcas tu corazón, porque tu orgullo te hace endurecer tu corazón. Tal vez eres católico, tal vez no tengas ninguna religión, pero si quieres paz, si quieres perdón y quieres tener la seguridad de ir al cielo cuando mueras, tienes que tomar esa decisión, porque no hay otra manera. Yo voy a terminar con una oración. Dios conoce y ve tu corazón. Tú decides qué hacer. Tú decides si tomar esa decisión. Padre, gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, porque esta mañana he comprendido, Señor, que aunque está pasando en este mundo todo lo malo, toda la incertidumbre, todo lo equivocado, Señor, todos los temores, todas las angustias, Padre, ahora entiendo que hay una paz que solamente es a través de una persona, esa persona que tú enviaste y que pagó en la cruz por mí, y tú la sacrificaste para que yo no fuera a un juicio, para que no pagara todo lo que he hecho mal. Ahora reconozco claramente que esa paz solamente viene a través de Jesucristo. Hoy te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador y reconozco que he hecho lo malo. Hoy te pido que tú entres a mi corazón. ¿Para qué? Para que lo cambies, Señor. Necesito que cambies mi corazón. Quita ese corazón de piedra y pon el corazón de Jesús. Enséñame a obedecerte. Enséñame a creerte, principalmente a seguir tu voluntad. Hoy tomo esa decisión, Padre, sabiendo que Él es el único camino para poder llegar delante de ti. Y hoy acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Señor, pero principalmente como mi Salvador. Todo esto te lo pido en tu nombre y para tu gloria. Amén.